Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 de la mañana con 5 minutos. Estábamos conversando con nuestro invitado, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él fue expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y también fue delegado del sector empresarial de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Conversando un poquito sobre el tema del trabajo infantil, ¿no? Que fundamentalmente es en la ruralidad, algo también en las ciudades en ciertas épocas. Y algo nos decía Rodrigo respecto a lo que significa la idiosincrasia de las personas, de los padres, de los papás en el sector rural. Te inducen a que tienes que aprender a trabajar. Pero eso, le decía, no significa que se deba descuidar tampoco el derecho que tienen los niños y adolescentes a la educación, fundamentalmente. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar acá presente. Escuchas y gracias. A ver, solamente para complementar este tema, el trabajo infantil hay que entenderlo en su total dimensión. Una cosa es el trabajo infantil, de lo cual es el trabajo que entras y hay un salario y hay una forma de trabajo, el cual está validado desde los 15 años con autorización de los padres de acuerdo a las regulaciones nacionales. Y otra cosa es el trabajo que hacen infantes de manera formativa, terminan su escuela, y eso es importantísimo, terminan su escuela y muchas veces salen a trabajar con los padres en la tienda, salen a trabajar en la oficina, acomodando papeles muchas veces, salen a trabajar al campo, porque no, y comencé por la tienda, por la oficina, por los espacios donde no necesariamente es la ruralidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese no es un trabajo, ese es un trabajo formativo. Seguro tú lo hiciste, seguro yo lo hago, pero ahora las nuevas generaciones mi papá, están más en otro cantar. Mi papá que falleció hace muchos años, era artesano, carpintero. Y yo, terminado la escuela y el colegio, bajaba a la carpintería. Exacto. Y nadie le demandó a tu papá, nadie le acusó de trabajo infantil. Pero, ¿qué te hizo a ti eso? Te formó. Eso es parte de la formación que la hemos tenido los seres humanos desde hace miles de años. Pero sin descuidar el tema. Sin descuidar el tema escolaridad, educativo, escolaridad. Y eso es parte de la combinación de actividades que forman a los individuos. Por eso yo hablo de formación, no es solamente ya, pero eso tienes escuela. Razón allí en la ruralidad, pero acá en las ciudades, en cambio, tienes otra realidad. Lógicas, ¿no? Sí. Acá tienes en las calles gente igualmente. A ver, ahí tenemos un tema que es de otro cantar, y eso se ha discutido muchas veces. Tenemos gente que inclusive en materia de no es trabajo infantil, esto ya es explotación infantil. Exactamente. Y creo que hay que poner los nombres. Y la famosa película Gritos de Libertad, justamente que denunciaban los problemas de maltrato y abuso sexual de niños en la zona de Canoas y que fue revisado totalmente. También se lo encuentra en estos niños de alquiler, que muchas veces están en las veredas, están en las esquinas pidiendo limosna y no sabes exactamente para quién es. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir de manera contundente. Y ahí es donde vemos que cada día están creciendo más. Pero vamos al punto. Tú me habías pedido que venga acá a hablar de la ruralidad. De la ruralidad y de nuestras experiencias de la ruralidad obviamente, en mi caso no van a ser miles de años, pero de cómo han sido las formas de vida y el trabajo con los animales y el cuidado de animales, y estas normas nuevas que ahora pretenden imponernos, y voy a plantear desde el origen de la norma, cuando nos plantearon que no hay cómo exhibir los pollos en los asaderos, no hay cómo exhibir los cuyes, no hay cómo exhibir el pescado porque puede ser maltrato animal. Ojo, y te ríes y me parece perfecto porque así se planteó la norma. Yo me estoy riendo por este tema porque ya no se solventó este tema de esta ley de defensa del bienestar animal, en este caso. La ley se la trabajó en el periodo de Lasso y se la volvió a trabajar en la primera parte del periodo de Noboa.
Se evidenció que no habían sido convocados los ministerios de Agricultura, ministerios de Producción. Se evidenciaron todos los problemas, se evidenciaron todas las incongruencias de la propuesta normativa desde la Defensoría del Pueblo en contradicción a la misma sentencia de la Corte Constitucional. O sea, ya eso fue claro. Se lo trabajó con los ministerios de Agricultura, se lo trabajó con los ministerios de la Producción, se los trabajó con el Ministerio de Ambiente, se lo trabajó, inclusive sabíamos que estaba la supervisión y la supervigilancia del Ministerio de Gobierno sobre estos temas, porque había temas que afectaban a todos los sectores económicos y obviamente al afectar a los sectores económicos, poniendo sobre regulaciones, poniendo trabas, poniendo prohibiciones, sanciones, afectaban al empleo y a la producción. Pero ahora resulta que la nueva asamblea se posesiona y dicen que lo que han hecho de manera conjunta la asamblea con los distintos ministerios del gobierno del mismo presidente, de los cuales muchos son los mismos ministros, ahora resulta que está mal. Y la comisión de manera extraña ni siquiera toma una posición porque no aprueba un informe que ya tenía que ser aprobado, que ya no había recibido observaciones en el Pleno, que había pasado meses de trabajo y de depuración, y en cuestión de una semana deciden que no, que ya no quieren. El día de mañana va a ser el debate en el Pleno, porque la comisión decidió lavarse las manos, porque eso es lo que hizo, no asumimos responsabilidad y le pasamos al Pleno la responsabilidad del tema. ¿No definieron esto la semana anterior? No se definió en la comisión, pasaron al Pleno para que el Pleno pero están más progresistas que con la asamblea anterior, pues. Están extremadamente progres, estamos de acuerdo, pero ahora viene el otro tema, pues. Entonces, si es que no se aprueba en el Pleno, probablemente lo que querremos o lo que querrán es que se regrese a las leyes originales que destruían el empleo en el campo, destruían el empleo en las cadenas de producción y distribución, destruían el empleo en las tiendas, en los mercados. Estamos aquí al lado del Iñaquito. La señora de los hornados, ya que se olvide nomás de mostrar el hornado ahí grande, entonces, porque no se puede. Entonces, que se acaben también, y estamos ya en junio, ya se viene San Pedro, San Pablo. Que se acaben esas fiestas tradicionales milenarias. Los toros populares. Los toros populares, los paseos chacareros, los paseos del Chagra. El otro día me reclamaban en una entrevista cómo es posible que todavía se estén cazando zorros. Yo me quedé pensando y digo, cuénteme, ¿dónde cazan zorros? En Ibarra. Le digo, no. La cacería del zorro es un concurso hípico, es un concurso de jinetes, donde un jinete que el que ganó un año, el año siguiente se disfraza de zorro y va adelante. Y hay que cazarle, pero cazarle no con carabinas, no con escopetas, sino cazarle, de capturarle. Ingeniero, yo le quiero preguntar, pero ¿de dónde viene este impulso que tiene este proyecto de ley de cuestiones tan curiosas como el no poder mostrar los pollos en un asadero, por ejemplo? ¿De dónde salen estas cosas? Estas cosas vienen de fuera. Estas cosas del mismo sitio donde se comenzó a tratar en Chile la propuesta de que los peces son futbolistas. Y me parece que fue en estos micrófonos, una ponente en el Congreso chileno decía que los peces podrían ser grandes futbolistas porque ellos han aprendido a jugar fútbol. Yo me quedaba pensando y decir, a ver, el fútbol por norma es en seco, los peces en seco no saben moverse bien. Que un pez haya aprendido a golpear una pelota es una cosa, pero no le veo a un pez compitiendo contra Messi o contra Ronaldo, o sea, no es... Son situaciones ilógicas, ¿no? Son situaciones extremas que llevan a un proceso sistemático de destrucción del campo. Pero quiero completar no, solamente puntualicemos. ¿Ya? Esta ley para los que somos citadinos, para la ciudad, a mí me gusta el hornado, es decir, que si yo voy a Sangolquí o voy, no sé, pues a un mercado, ya no podrán exhibir al chancho hornado, como lo conocemos. Inicialmente eso es lo que se planteó, eso es lo que se corrigió, y el momento que este proyecto de ley se anule, ¿quién sabe a dónde regresaríamos?
porque además que hay un incumplimiento de la sentencia de corte. Pero tú me preguntabas algo, es de dónde vienen estos disparates. Estos disparates vienen de un proceso sistemático de destrucción de la ruralidad, no solamente en términos de tradiciones y valores de la ruralidad, sino lo que está sucediendo en España. Crearon normativa local tan exigente que muchos pequeños productores de gallinas, por ejemplo, están prefiriendo abandonar las gallinas a la buena de Dios y alejarse del tema para que no les caigan las sanciones y las multas. Es lo que está pasando, que en nombre del cambio climático y en nombre de las energías renovables están tumbándose miles de hectáreas de olivares. Están tumbando bosque productivo de olivos, aceite de oliva, aceitunas y demás, para poner paneles solares en zonas planas, cuando podríamos utilizar zonas laderosas no productivas para los mismos paneles solares. Es esta lógica de destrucción de la ruralidad y de destrucción de la identidad de los pueblos, la que tiene mucho que ver en eso. Oye, pero entonces ya no tendría futuro, por ejemplo, la industria, la avicultura. Le complican tanto a la avicultura que solamente quienes tengan un mega músculo económico podrán sostener las nuevas regulaciones. El pequeño productor es el que más afectado se ve. Y claro, aquí en el Ecuador lo que nos caracterizamos es por tener microproductores, que yo creo que deberían juntarse para formar cooperativas. A los pequeños productores, por ejemplo, a los lácteos, a los ganaderos pequeñitos, igual se les complica la vida. La cantidad de sanciones y multas que planteaba el proyecto original realmente apuntaba a destruir la producción. ¿Ya? Y me llama la atención que como este proyecto, y lo mencioné de inicio, este proyecto fue supervisado, monitoreado y construido con los ministerios actores del ramo. Claro. Porque había muchos actores. En materia de pesca, el Ecuador tiene las mejores prácticas de pesca a nivel mundial. Estamos sacando récords para generar recursos económicos. También se afecta a la industria pesquera. Y yo recuerdo cuando estábamos en las discusiones, que aquí hay un detalle. Este proyecto comenzó a trabajarse en la Defensoría del Pueblo en el mes de febrero. Se fueron de febrero a junio elaborando un proyecto. Claro, ese fue el proyecto, ¿no? En junio nos enteramos y nos metimos por la ventana. Y ahí me encantaría que salgan a la luz esos audios y esos videos de cómo nos trataron, por habernos participado ahí. Y una chica que decía, es que la pesca deberíamos prohibirla, en general. Pero hablemos en general. Y hablemos de un detalle, la pesca deportiva estaba prohibida en el proyecto original de ley, que era un sinsentido absoluto, porque en la sierra ecuatoriana, el desarrollo de la pesca deportiva como una actividad turística de consolidación y de desarrollo rural ha sido importantísima. Y regreso, es el ataque a la ruralidad. Y es esta gente que vive en departamentos con perros, que quieren que de hecho en los tweets ponían que querían que doña Luisa gane las elecciones porque no querían, y de hecho que si ganaba Daniel tendrían que irse del país, decía uno de los voceros de esta norma. Ahora parece que están aliándose a ver cómo construyen esta norma destructora de empleo, destructora de producción, y al destruir el empleo, al destruir la producción en las zonas rurales particularmente, las zonas urbanas se complican muchísimo más. Hay mucha migración, ¿no? Hay mucha migración. Si es que no hay productividad en el campo, lo que hacen es los campesinos venir acá, a la ciudad, ¿a hacer qué? A mendigar, no sé. Buscar trabajo, buscar formas de subsistencia. Ante esta situación que se está evidenciando y que el día martes la va a analizar la Asamblea Nacional, se va a dar un gran plantón, Rodrigo. De hecho, invito a todas las personas que vengan a defender el empleo. Desde el campo está viniendo gente, pero ojo, no nos quedemos solamente con la gente del campo. Yo estuve en Riobamba hace algunos meses atrás y conversaba con la gente de los mercados. ¿Y qué vamos a hacer si no podemos poner nuestro hornado? Claro. ¿Qué pasa con nuestros asaderos? ¿Qué pasa con nuestros cuyes? Eso es lo que se estaba peleando para que el proyecto original de ley hablaba de prácticamente todas estas prohibiciones. Ahora que se retiró esto, ahora ya quieren el archivo de la ley. Pero hay un detalle,
y esto es un mensaje más bien a la Asamblea Nacional, el momento que este proyecto de ley se archiva, también se incumple el mandato de la Corte. Al incumplir el mandato de la Corte, ya los grupos animalistas han puesto una acción de seguimiento en la Corte. Y esta acción de seguimiento puede derivar desde que se emitan medidas provisionales, normativa provisional, hasta que se elabore la ley, hasta la destitución de ciertos asambleístas, si es que así lo considera la Corte. La Corte Constitucional ha demostrado que si quiere puede destituir con la gente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Destituyeron. Entonces, ya han habido casos, entonces no es que estamos especulando. En otros casos de sentencias de Corte ya se emitieron normativas temporales generales, pero ya se emitieron normativas desde la Corte. ¿Qué es lo que dice la sentencia de la Corte en este sentido? La sentencia de la Corte ordena a la Defensoría del Pueblo a construir un proyecto de ley de manera técnica y participativa, ante lo cual la Defensoría del Pueblo incumplió total y absolutamente, porque no convocó, tenía que convocar la Defensoría y no hizo ninguna convocatoria y medio nos enteramos, por eso participamos. Y dice que a partir de la fecha de presentación del proyecto de ley a la Asamblea Nacional, da un plazo de 2 años para que la ley sea debatida, discutida y aprobada. ¿Se ha debatido? Sí. ¿Se ha discutido? Sí. Se ha construido un mucho mejor proyecto de ley, definitivamente. Probablemente la mejor ley es la que no hay, y en este caso eso aplica perfectamente, pero ante un mandato de la Corte ya se construyó, ya se debatió, ya se discutió, y como digo, se discutió no solamente con los sectores productivos, sectores animalistas, sectores ambientalistas, sectores de gobierno. Ya existía una ley entonces. Ya había un consenso general con más de 100 participaciones. Entonces, sobre eso, ya plantear el archivo es hasta irresponsable por parte de la Asamblea Nacional, que en este momento solamente ha sido una suerte de lavado de manos, porque no quiero meterme, de una comisión nuevecita que tal vez falta muchísima experiencia en materia legislativa y de vida. La comisión era la Comisión de Biodiversidad. Ingeniero, yo le quería preguntar acerca de que algunos sectores, los animalistas específicamente, afirman que este proyecto de ley, la LOPDA, busca de alguna manera reforzar los derechos de los animales. Yo no sé en qué sentido se está fortaleciendo los derechos de los animales con cuestiones como la prohibición de mostrar a los animales en mercados. Nunca entendimos en qué sentido se reforzaban los derechos de los animales en ese aspecto. Más bien, la forma de reforzar los derechos y principios de lo que tiene que ver con animales y bienestar animal está en una normativa clara y no opaca. Cuando tú tienes normativas contrarias o sobre regulaciones, tú consigues que la gente quiera irse por el lado izquierdo, ¿ya? Y ahí vienen los problemas. Cuando las normas son claras, son pragmáticas y realistas, son aplicables. Entonces, ahí es cuando las cosas funcionan. Que los animales, todo lo que está, los animales de compañía, perritos, gatitos, estén regulados por los municipios. Y que los municipios ahí tienen serios problemas. Que lo que son animales de trabajo u oficio, animales de producción, estén regulados por lo que es el Ente Agrario Nacional, Agrocalidad, porque así está la normativa vigente. Que lo que tiene que ver con acuacultura y pesca está regulado por el Ministerio de la Producción, ¿ya? Que lo que tiene que ver con el tema de los animales de fauna silvestre, nadie quiere mascotizar animales, eso está regulado y está debidamente regulado en el Código de Ambiente. O sea, ya existe regulación. Ya existe. Entes de control esta norma pretendía reinventar el país, porque cuando tú armas una norma con conocimiento básico jurídico, tú consideras lo que ya está vigente. Aquí, de hecho, en los considerandos del proyecto de ley y en la exposición de motivos, no había nada de eso. Más bien, lo que había era el interés superior del animal, había que los animales se junten a los sectores de mujeres y niños maltratados, a zonas vulnerables, que sean considerados como sector vulnerable, al mismo nivel que los humanos. Al mismo nivel que un niño. Que un niño,
había una prohibición de que si tienes un adulto mayor o alguien con discapacidad y estás arrendando un departamento, un bien inmueble, y tiene que ser más hacia departamento, porque son de propiedad, que estén bajo régimen de propiedad horizontal, decía, y no tienes cómo pagar, a ti te pueden desalojar, pero que si tenías un animal de compañía ya no te podían desalojar. Y eso incumple expresamente la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte en su párrafo 82 determina como los animales como sujetos de derechos. Dice que si bien los animales son sujetos de derechos y son seres sintientes, bajo ningún concepto los derechos de los animales podrán equipararse a los derechos de los seres humanos. Eso lo dice la Corte Constitucional, no lo digo yo, Rodrigo. Párrafo 82 de la sentencia 253. Esto es en lo que tiene que ver como sujetos de derechos. Siguiente acápite hace referencia a lo que es la sintiencia. La sintiencia como principio. Entonces, en el párrafo 89 también te determina que algunos animales se consideran sintientes, no todos, comenzando por ahí. Y que esos animales sintientes también bajo ningún concepto podrán equipararse la sintiencia del humano con la sintiencia del animal, lo cual nuevamente marca una diferenciación, ya no solamente entre animales y humanos, sino entre animales también. Dos argumentos que nos reclamaban siempre, y con eso te concluyo, es que en la ley se quitó la sintiencia. No se ha quitado. La sintiencia es un principio que está en una sentencia de corte. Y yo no he conocido una sola ley en la cual reconozca a los seres humanos como seres sintientes. Y eso no nos quita nuestra capacidad de sintiencia. Lo que yo de alguna manera vislumbro es que si un animal es sujeto de derechos, también tiene que ser sujeto de obligaciones. ¿De qué manera se le puede obligar a un animal a cumplir con alguna obligación legal? Porque esas son... Qué horror, voy a tener que parafrasear a alguien. Qué hijo de madre. En octubre del 12, precisamente, en una sabatina, ya sabrán de quién estoy hablando, precisamente el hombre decía, es que nos metieron temas en la Constitución del ambientalismo infantil. No lo voy a imitar exactamente. Esos son las desviaciones que se metieron en ese documento constitucional que nos están llevando a tener este tipo de problemas, ¿ya? Porque lo que tú has planteado en términos de sentido común, lógica, razón, todo esto, es lo que el mundo entero lo plantea. La naturaleza es un objeto de protección y el responsable de la protección es el humano que es sancionado si le hace daño. Los animales, como parte de la naturaleza, deben ser objetos de protección, porque si fueran sujetos, el momento que te conviertes en sujeto, tienes obligaciones y responsabilidades. Y el proyecto de ley original reconocía que los animales, como sujetos de derechos, no pueden ejercer sus derechos por sí solos. Entonces había solamente un grupo pequeñito de personas que podían interpretar a esos animales para poder obligar al resto de seres humanos todo lo que ellos imponían, entendiendo a los animales. Pero hay un grupo de animales que se me quedó, que también están reclamando de que ya no están protegidos, que son los animales sinantrópicos, que son ratas, culebras, lagartijas, están las palomas, yo les quiero las palomas, pero son estos animales que se han adaptado a la cotidianidad de la vida urbana, pero que son animales considerados plaga. Y los animales, y esos están con competencias concurrentes entre el Ministerio de Salud Pública con los gobiernos autónomos descentralizados. Porque obviamente una plaga de ratas puede generar problemas a la salud humana. Y evidentemente habrá que tomar acciones de exterminio, no hay otra palabra. Bueno, en todo caso, es una responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional en este momento. Y de la cual no puede salirse. Es responsabilidad, y esto se construyó con las políticas y acompañamiento del gobierno de ADN, y ahora no pueden desconocer ese hecho. Porque atentarían directamente a la productividad, ¿no? Atentarían directamente a la producción, a la productividad, a la cotidianidad de la vida y principalmente a la ruralidad como la conocemos. Exactamente, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa el día martes. Habrá también esta movilización, me parece que es a las 14 horas
la movilización, el hay plantón. movilizaciones desde la mañana, veo varios grupos que se están movilizando hacia Quito y felicito e invito a todos quienes quieran movilizarse porque nos están poniendo en riesgo, nos están abriendo la puerta a que un proyecto de ley antihumano, que fue lo que presentó la Defensoría del Pueblo, pueda acercarse nuevamente a estar vigente. Creo que este es un momento en el cual al presidente de la Asamblea, a los asambleístas, a los distintos ministros de Estado, a estar atentos porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del empleo que decimos que queremos crear mientras lo estamos destruyendo por otro lado, si es que no asumimos las responsabilidades concretas el día martes. Ay, cómo defender a los animales, yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Yo también. Los derechos de los animales están ahí, pero ya irnos a estos extremos realmente llama a pensar qué realmente estamos legislando, qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que entender las diferentes categorías de animales, porque cuando la gente oye animales está pensando en el perrito y en el gatito. Claro. Pero aquí hay perros, gatos, caballos, vacas, gallinas, conejos, cuyes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay animalitos que son sintientes, animales que son sintientes. Y según la Corte, otros que no lo son. Claro, sí. No los determina cuál es cuál. Ya, pero yo sí creo en algunos sintientes que sí tienen, que se los quiere mucho, se los quiere muchísimo. Así y tú sabes. No, yo me he criado con animales toda la vida. De eso vivo, de eso como. Cuando por alguna circunstancia se comió una araña, una vaca, que parte de la cotidianidad del campo, en cuestión de 7 a 10 minutos está muerta. ¿Comiéndose una araña? Las arañas chiquitas se comen, generan un proceso sistemático, un proceso de... Y le mata a la vaca. De infección en el estómago, o sea, de gasificación en el estómago, se hincha y termina muriendo. Pero eso es parte, es la naturaleza. Es lo que pasa cuando a un perro le muerde una serpiente en la costa. Termina muriéndose. Claro, o sea, lo que nos pasa a los seres humanos cuando a veces comemos algo que nos genera una acción, una reacción anafiláctica, una alergia, se nos cierran las tráqueas y nos morimos. O sea, somos seres vivos al final del día, todos. Rodrigo, un gusto tenerte por acá. Gracias. Ojalá que podamos seguir conversando de temas laborales también. Tú que conoces mucho de este tema y petroleros. Si es que siguen haciendo leyes que destruyan el empleo, más bien deberíamos hablar del desempleo en vez del empleo. Claro, pues el desempleo. Las leyes deben hacerse para combatir el tema del desempleo. Para facilitar la vida. Y no fomentar el tema del desempleo en este caso. De manera directa o indirecta. Gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, delegado ante el Consejo, exdelegado ante el Consejo Nacional de Salarios y el Trabajo por parte del sector empleador. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos. Sigue con nosotros.